Somos Familias, esta estrategia que busca contribuir con el desarrollo integral y bienestar de nuestras hijas e hijos, fortaleciendo nuestras competencias parentales para promover una crianza respetuosa y saludable, generando además sinergia entre la escuela, la comunidad y la familia. ¿Qué es para nosotros criar? ¿Qué es para nosotros educar? ¿Qué significado le podemos dar a estas palabras? Mira, eh, es una categoría muy interesante el hablar de criar. Eh, Prefiero relacionarlo con cuidar, es decir, criar igual que cuidado. Y el cuidado implica que nosotros, como cuidadores, como mamás, como papás, como abuelitos, ¿no? Como adultos que estamos criando, cuidando a los niños y niñas, primero podamos ofrecerles una nutrición integral. O sea, ¿a qué me refiero con la nutrición integral? Hay una nutrición biológica, física, que tenemos que asegurar, ¿no es cierto? Hay una nutrición cognitiva, que es importante para los niños, niñas, que tenemos que asegurar. Por eso es importante que retornen a la escuela. O sea, digamos, tenemos que buscar todos los medios posibles para que los niños no se queden fuera de la escuela. Hay una nutrición afectiva que genera vínculo, que genera conexión con nuestros hijos y que es a partir del afecto que se van a poder dar las relaciones. Es decir, el afecto, el amor, tiene que ser el principal mediador de las relaciones que tenemos con nuestros hijos. Y está la nutrición social, el permitir que ellos crezcan, ¿no es cierto?, no solamente en el vínculo con la familia, sino en el vínculo con la comunidad, con la escuela y las relaciones que tengan en estos espacios. Asegurar que nuestros hijos y nuestras hijas tengan estas 4 nutriciones, ¿no? Es cuidarlos, es criarlos. Pero ojo, es importante que en esta lógica de crianza, de cuidado, tengamos una percepción hacia nuestros hijos como personas, como sujetos, porque no estamos cuidando, no estamos criando un objeto, estamos criando una persona, y no una futura persona, no un ser humano futuro, sino una persona en el presente. Si nuestra percepción es que nuestros hijos son objetos de cuidado, objetos de crianza, entonces siempre van a partir las decisiones, la relación desde lo que el adulto quiere. Pero si nuestra percepción es que nuestros hijos y nuestras hijas son personas a quienes cuidamos, a quienes criamos, y les debemos ofrecer estas 4 formas de nutrición, ¿no es cierto? Lo recuerdo, el biológico, el afectivo, el cognitivo y el social. Entonces vamos a empezar a reconocer los intereses, las necesidades que ellos tienen para su crecimiento y su desarrollo integral, su bienestar integral. Qué interesante lo que nos explicas, Daniel. Hablamos de nutrición integral, ¿no? En donde hay un gran equilibrio entre preocuparnos por el bienestar físico y todo lo que esto implica, pero también, y de igual manera, ¿no? Preocuparnos por su bienestar emocional, considerando siempre que las características de cada persona son distintas, y eso es lo que precisamente nos permite aprender mucho mejor, ¿no? Por eso mi siguiente pregunta está en torno a cómo vamos a reconocer estas características, ¿no? Pero también quería, sobre lo que tú nos has comentado, reforzar que estas prácticas de crianza y los conocimientos que tiene una sociedad, una cultura particular en la que los padres, ¿no? Las familias en general, nos valemos para el cuidado y la protección y la alimentación de nuestras hijas e hijos. Y ahí están todas estas formas de nutrir que tú mencionas, ¿no? De acuerdo a cada sociedad, los adultos que cuidamos vamos a utilizar y vamos a promover prácticas específicas en las que vamos a demostrar ciertos conocimientos y habilidades que pueden ser sociales o motoras o incluso de afecto, ¿no? Y cómo mostrar este afecto que consideramos importantes para el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? En el contexto, claro, que nos toque vivir. Es bien importante reconocer que nuestras prácticas de crianza son dinámicas, ¿no? Que son cambiantes, ya que nos vamos adaptando también a los cambios y a las exigencias que nos trae el entorno. Y aprendemos y nos adaptamos de acuerdo a lo que nuestras hijas e hijos requieren también, ¿no? A lo que nos plantea sus propios contextos. Y desde el año pasado, este contexto de pandemia nos ha retado un poquito más y nos ha puesto un escenario muy complejo. Y hoy en día nuestra preocupación como familias tiene que ver justamente con la salud en la casa, el bienestar en la casa. Y también sabemos que estamos dispuestos a fortalecer nuestras competencias parentales y que estas capacidades prácticas que ponemos justamente ahí al servicio de este proceso con nuestros hijos están enfocados en cuidar, proteger y educar, ¿no? Entonces, en esa línea, yo quisiera retomar la pregunta, ¿no? Esto me lleva a pensar en por qué es importante que reconozcamos las características particulares de nuestras hijas e hijos.
yo voy a volver al último punto que te estaba mencionando, Diana, ¿no? Reconocer las características de nuestros hijos, de nuestras hijas, implica primero que tengamos un acercamiento muy afectivo y de reconocimiento hacia ellos. La única posibilidad de hacerlo es que validemos las emociones que tienen, validemos las experiencias que tienen. Allí vamos a reconocer cuáles son sus características, porque si no vamos a pensar, ¿no?, que las características en los infantes son todas iguales, que las características en los niños son todas iguales, que los adolescentes todos son rebeldes, ¿no?, que los adolescentes todos son problemáticos, y los estamos estereotipando, ¿no? Por su edad, por el ciclo donde están desarrollándose, pensamos que los infantes son de una manera, los niños son de otra manera, los adolescentes igual. La idea es más bien reconocer cuáles son las particularidades que tienen nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Cómo es posible lograr esa identificación? Pues conozcámoslos. Y la forma de conocerlos es teniendo esta conexión real con ellos, una conexión afectiva y una conexión de percepción. Y vuelvo a lo que planteé. Si nosotros pensamos que nuestros hijos son objetos de cuidado, entonces vamos a creer que nuestros hijos son de una manera, ¿no es cierto?, que de repente no lo son, porque está a partir de nuestras ideas, de nuestras creencias. Pero si nosotros reconocemos que nuestros hijos son personas a quienes cuidamos, entonces vamos a empezar a descubrir sus experiencias, qué les gusta, sus expresiones afectivas, ¿no? Por qué se expresa de una forma, qué le está sucediendo, qué necesidades está teniendo, ¿no?, independientemente de la edad en la que se encuentren nuestros hijos. Y a partir de ese conocimiento y ese reconocimiento, entonces vamos a poder acompañar, vamos a poder educar, vamos a poder orientar, ¿no? Si no lo hacemos, si partimos desde nuestra propia postura de adultos, desde nuestra propia creencia sobre nuestros hijos, pues lo que va a haber es siempre esta idea de corregir hacia un modelo que yo quiero como adulto y no hacia la forma en que se están desarrollando y formando nuestros hijos, ¿no? Eso es importante. Entonces, un primer mensaje, Diana, es independientemente de la edad de nuestros hijos y de las características que puedan tener por las edades, pues aprendamos a conocer a nuestros hijos por lo que son, por las personas que son, y no por si es infante, si es niño. Sí, es infante, pero es persona. Es niño, pero es persona. Es adolescente, pero es persona. Y como persona tiene características muy particulares, ¿no? Muy particulares. Sí, de acuerdo con todo lo que tú estás mencionando, ¿no? Y qué importante es ver que además, mientras va creciendo, estas características van a ir variando, algunas se van a reforzar y otras van a ir cambiando también, y esto es parte del crecimiento, ¿no? Es parte de lo que todos nosotros hemos atravesado en nuestro proceso de maduración y de crecimiento, tanto en los cambios físicos como en los cambios emocionales, como en los cambios de intereses también, ¿no? Y qué importante es que podamos identificarlos, como tú mencionas, ¿no?, a nuestros hijos como personas, ¿no? No como lo que van a ser en el futuro, no es que de grandes van a ser así, es que hoy día ya son de una manera, y es muy importante que le demos valor, que le demos, que además nosotros podamos reforzar esto que para ellos es importante, que para ellos es interesante, ¿no? De ahí parte justamente la motivación y el fortalecimiento de la autoestima, además, ¿no? Cada persona, como tú mencionas, además es única, ¿no? Es peculiar y tenemos... Claro, cada uno va a tener sus propias necesidades y también sus potencialidades. Y entonces, al ser diferentes, con características distintas, con gustos diferentes, con formas de pensar y sentir diferentes, nos damos cuenta de que no es incorrecto, ¿no? Que no siempre estemos de acuerdo en algo o que no es necesario que siempre nos guste a todos lo mismo, que nos vamos a ir dando cuenta de quiénes somos a partir de estas experiencias a las que nos vamos exponiendo y también, ¿por qué no decirlo, no? Nosotros, los papás, somos los que les vamos a dar a nuestros hijos justamente la opción de que puedan explorar. Cuando no se las damos y los limitamos de acuerdo a lo que nosotros creemos que debe ser, tal vez más bien estamos limitando este crecimiento y desarrollo, ¿no? Este potencial que puede explotar porque ellos vienen con estas cualidades y van desarrollando estas cualidades, ¿no? Entonces, creo que es bien importante y fundamental que desde muy pequeños nosotros podamos promover en nuestras hijas e hijos este desarrollo de esta individualidad, haciéndoles ver que no hay otra persona igual a ellos y que esa cualidad es lo que los hace increíbles,
¿no? Reconocer y respetar esta individualidad que en nuestros hijos, perdón, es una de las tareas creo más importantes que tenemos, ¿no? Nosotros los que cuidamos, los que acompañamos, significa que tenemos que darle valor a lo que ellos son hoy día, a este potencial y a esta capacidad que tienen, a este talento y por supuesto confiar en que ellos son capaces, que ellos van a desarrollarlo. Algunos nos tomarán más tiempo, no todos somos iguales, entonces algunos nos toman un poco más de tiempo llegar a la meta, pero en el proceso y con el acompañamiento y el refuerzo lo conseguimos, ¿no? Entonces, aquí hay cosas bien importantes, ¿no? Un poco para ir haciendo también estos recuentos como tú bien haces. Respetemos la identidad, ¿no? La identidad cultural, respetemos quiénes somos, orientemos el desarrollo sobre la base de estos propios patrones de crianza también. Pensemos en nuestra propia herencia cultural, ¿no? Nuestra propia herencia lingüística y démosle valor a estas cosas que vamos aprendiendo en casa. En las primeras edades, sobre todo, el respeto a la lengua materna es un elemento trascendental para el desarrollo del pensamiento y del lenguaje. También es importante respetar sus procesos madurativos, eso lo has resaltado y me parece importante también volver a reforzar. Respetemos el proceso, cada niño es único y se desarrolla a su ritmo. Respetemos su individualidad, ¿no? Su identidad. Hay que dejarlos disfrutar de su edad y las posibilidades, ¿no? que tienen de explorar en libertad, descubrir y que estas sorpresas en este descubrir cosas se conviertan en aprendizajes para toda la vida, ¿no? Nosotros somos guías, fortalecemos su autoestima desde lo cotidiano, hay que reconocer y valorar además las diferencias que hay entre nuestros propios hijos, ¿no? Los que tenemos más de un hijo, es inevitable ver que por más que los estamos criando bajo el mismo, voy a llamarle formato, pero tenemos un estilo de crianza los adultos, nuestros hijos van a sorprendernos con sus propias diferencias e individualidades, y lo que funciona con uno no funciona con el otro siempre, ¿no? Pues a veces nos ponen aprietos, pero bueno, ahí vamos aprendiendo también nosotros a ser papás. Eso es un poco lo bonito y lo caótico de ser padres, ¿no? Entonces, en esta línea, creo que es bien importante todo lo que vamos mencionando. Es importante, como señalas, reconocer que son sujetos de derecho, las responsabilidades de acuerdo a su edad. Eso nos ayuda como papás, como mamás, bueno, ¿no? A fortalecer una convivencia horizontal, muy importante, una convivencia saludable, que reconozca que estamos hechos de aprendizajes, de experiencias, pero también que al no pasar todos por el mismo proceso, vamos a tener distintas necesidades e intereses, y eso es válido, ¿no? Entonces, esto me lleva a otra pregunta, Daniel. ¿Cómo identificamos las necesidades e intereses de nuestros hijos e hijas? O sea, ¿por qué es importante identificar estas necesidades e intereses y cómo hacerlo, ¿no? Ahí está el reto, ¿cómo hacerlo? Antes de pasar a esa pregunta, Diana, si me permites, tú has mencionado una cosa importante. Si somos capaces de reconocer a nuestros hijos, a nuestras hijas como sujetos, como personas de derechos, entonces también les estamos diciendo que ellos tienen responsabilidades, no solamente para sí mismos, sino también para la familia. Y es importante reconocer que ellos tienen responsabilidades, porque también pueden ser parte del cambio, de la solución, de las alternativas que ante las dificultades que tengamos con nuestros hijos. Y no todo tiene que partir desde el adulto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que muchos niños en esta educación remota, virtual, en algún momento se agotan y dicen, estoy aburrido, ¿no? Ya no quiero más, por favor, renuncio a la escuela, ¿no es cierto? Y en vez de decirle, mira, tú puedes, entonces hacerle la pregunta y decir, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿cuál es la alternativa? Porque si le hacemos ese tipo de preguntas, vamos a permitir que también ellos empiecen a asumir la responsabilidad de su propia vida, que es lo que finalmente queremos. Tú lo has dicho, ¿no? Que esta autonomía, ¿no es cierto?, les lleve a ser responsables para sí mismos, pero también responsables con los demás. Y en este contexto, básicamente, con la familia. Ahora sí, retomando la pregunta que planteas, ¿cómo poder identificar estas necesidades, estos intereses que nuestros hijos tienen? Dos premisas para ello, ¿no? La primera premisa, y lo he repetido hasta el cansancio, creo, en este diálogo, reconozcamos que nuestros hijos son personas. Esa es la primera premisa, porque a partir de eso vamos a poder validar. Y validar significa reconocer las experiencias que tienen, es decir, aceptarlas. Si nuestros hijos están molestos, hay que aceptarlos. Si nuestros hijos están tristes, hay que validarlos. No significa de que por ser niños no tienen preocupaciones, no tienen miedos, que esa es un poco la idea de los adultos, ¿no? Tú eres niño, ¿de qué te vas a preocupar? Tú lo único que tienes que preocuparte es de estudiar. Y no es así, o sea, también tienen una vivencia social, una vivencia afectiva que hay que validarlo. Entonces, lo segundo,
es importante que la relación sea mediada siempre por el afecto. O sea, debemos, o sea, como cuidadores, como padres, como madres, tomar esta conciencia de qué es lo que nos vincula, que nos acerca, que nos conecta con nuestros hijos. Y si somos conscientes de ese afecto, jamás, ¿no? Jamás se nos va a ocurrir estirar la mano para golpear o gritar para insultar y humillar a nuestros hijos en esa relación, ¿no? Sino vamos a utilizar esta conciencia del amor que tenemos hacia ellos para saber o tratar de comprender qué es lo que les está sucediendo. Y allí viene la tercera cosa que quiero proponer. Se trata de comprender, se trata de conocer a nuestros hijos. Y la única forma de conocer lo que está sucediendo a nuestros hijos es a partir de esa conexión afectiva, es decir, reconozcamos las emociones que ellos están teniendo. Eso implica también que nosotros seamos conscientes de las emociones que tenemos, ¿no? Porque yo no voy a poder reconocer en mi hijo la ira, la frustración, si yo no soy consciente de mi ira, de mi frustración. No voy a poder reconocer en mi hijo la tranquilidad, si yo no soy consciente también de mis estados de tranquilidad. Entonces también es importante que como adultos aprendamos a leer nuestras propias emociones. Pero la otra forma en la que necesitamos conectarnos con nuestros hijos es a partir del diálogo. Y ojo, el diálogo no solamente son las palabras, el diálogo es mirar también señales, es mirar más allá de esos comportamientos, ¿no es cierto?, que puedan tener nuestros hijos y que muchas veces nos parecen desagradables, es mirar qué existe detrás de ese comportamiento. Recordemos cuando éramos papás, mamás primerizos o cuando nuestros hijos eran bebés y ellos lloraban. Nosotros no mirábamos el llanto, nosotros lo que mirábamos era lo que estaba detrás del llanto. ¿Ah? Tiene hambre, le duele algo, está, ¿no es cierto?, se ha ensuciado, hay que cambiarle el pañal. O sea, mirábamos detrás del comportamiento. En la misma lógica, ¿no? Si nosotros identificamos algún comportamiento que nos llama la atención de nuestros hijos, no miremos el comportamiento e intentemos de inmediato cambiarlo, corregirlo. Entendamos qué está detrás de ese comportamiento. Con niños, de acuerdo a su edad, podemos apelar al diálogo y preguntar qué es lo que le está sucediendo. Por ejemplo, estoy aburrido, ya no quiero seguir en mis clases. Ajá, ¿por qué? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te incomoda? De repente es la relación que está teniendo con el maestro, con la maestra. De repente es la frustración por no poder hacer un trabajo bien hecho y necesita el apoyo nuestro, ¿no? De repente está buscando un tiempo para jugar, para recrearse, que también es importante considerar en este tiempo, porque no se trata de estresar a nuestros hijos de tal punto de que empiecen a tener las mismas reacciones que los adultos, ¿no? Llenarnos de ira, perder el sueño, ¿no es cierto?, estresarnos, sino cómo los acompañamos. Entonces, yo creo que de esa manera, conectándonos con sus emociones, conectándonos con las cosas que realmente están necesitando, utilizando el diálogo como la principal herramienta, podemos atender sus necesidades e intereses, porque cuando dialogamos con nuestros hijos y nos aseguramos que realmente nosotros estamos comprendiendo lo que ellos necesitan, ¿no es cierto?, los intereses que tienen, recién allí, Diana, podemos orientar o podemos actuar para darles condiciones y atender esas necesidades, si es que se puede, porque va a haber otras necesidades que no vamos a poder atenderlas por más que quisiéramos, y necesitamos explicar también a nuestros hijos que esta vez no podemos darles lo que ellos necesitan y que por favor también nos entiendan, nos comprendan. Entonces generamos un doble vínculo de empatía, de nosotros hacia nuestros hijos y de nuestros hijos hacia nosotros. Nosotros podemos consolar a nuestros hijos, pero también dejemos que nuestros hijos puedan consolarnos y generamos este vínculo que en la organización hablamos bastante, World Vision, que es un vínculo de ternura, que no es la mimosidad, sino es la dignificación mutua como personas. Yo dignifico a mi hijo, a mi hija como persona, pero mi hijo también me dignifica como persona. Sí, qué bonito esto que mencionas, ¿no? Esta relación que hay, que no es que yo le entrego a mi hijo algo únicamente, sino que estamos aprendiendo en ese proceso a que ellos también, ¿no?, sean empáticos, observen las características y las particularidades del otro. Y qué importante es eso para los ciudadanos que necesitamos, ¿no? Necesitamos un país más empático,
que mire por el otro y no solamente por uno mismo, ¿no? Necesitamos ciudadanos que se preocupen por lo que está sucediendo alrededor y que sientan y entiendan qué es lo que puede estar sucediendo con el otro para hacer propuestas, ¿no? No solo para quedarse en la queja o en la desesperación, sino que puedan a partir de este análisis encontrar alternativas. Y en este proceso que dices, ¿no? De comunicación, de sentirse además escuchados, observados, ¿no? En este proceso también de sentir que ellos son importantes, porque es cierto, cuando tú le dices a un pequeño que lo que piensa o siente es importante, cuando le damos valor, ¿no? Al fastidio, a la molestia, cuando lo ayudamos a entender que está sintiendo algo que probablemente cuando son muy pequeñitos, a veces, o a veces a los adultos también nos pasa, ¿no? Pero que no sabemos cómo manejar esa emoción, qué importante es tener a alguien que te ayude a a poner en palabras eso que estamos sintiendo y que no sabemos cómo expresar, ¿no? Y qué importante para eso la observación de nosotros, los papás, los que cuidamos, los adultos, quienes acompañamos, ya no solo con nuestros hijos, con nosotros mismos también, ¿no? Entre nosotros, también ir practicando y ayudándonos entre nosotros los adultos a identificar y gestionar mejor también estas emociones que tanta falta nos hace en estos tiempos, ¿no? Entonces, toda esa información que nos brindas, Daniel, creo que las familias que nos ven y nos escuchan hoy día quieren precisamente potenciar estos aprendizajes que vamos, como padres, vamos desarrollando, ¿no? Y sobre todo desde el hacer, ¿no? Desde el cotidiano, porque la teoría puede decir muchas cosas sobre cómo ser papá, pero ya cuando uno tiene al pequeño ahí en sus brazos, esa es otra cosa, ¿no? Ahí es completamente distinto y todos los que nos están viendo ahorita no me dejan mentir. Y por más que el consejo de la abuelita a veces, o de la tía, o del primo, o la mejor amiga venga, ¿no? Todos tienen un consejo para darte, y a veces nada de eso funciona y uno tiene que reinventarse para encontrar el camino. Y bueno, eso es lo bonito de este espacio, ¿no? Que podemos reflexionar y pensar juntos y ayudarnos juntos. Qué bonito lo que acabas de decir, de reinventarse. Y uno se reinventa en función de lo que es o son nuestros hijos, no de lo que creemos, ¿no es cierto? Entonces, si aprendemos realmente a conocerlos y a reconocerlos, esta posibilidad de reinventarnos va a ser posible, ¿no? Si no, vamos a seguir arrastrando formas de crianza que hicieron daño a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nosotros mismos y nosotros a nuestros hijos. Hablo de formas, por ejemplo, violentas de criar, basadas en el grito, en el golpe. Y además yo digo, a mí me han criado así con golpe y miren la persona que soy, ¿no? Sí, pero por dentro hay muchas heridas que estoy arrastrando y que lo peor de todo es que estoy transmitiendo a mis hijos y a mis hijas. Más bien cómo transmitir estas experiencias de amor, de ternura. Vuelvo a repetir, Diana, cuando hablo de ternura no estoy romantizando la relación, no. La ternura es la fuerza más poderosa para poder criar a nuestros hijos, ¿no? Desde la firmeza, porque la ternura es un punto medio, no es ser permisivo ni ser autoritario, es ser un punto medio donde permitamos a nuestros hijos también que asuman sus responsabilidades independientemente de la edad que tienen. Así es. Y las consecuencias también, ¿no? Qué importante también hay que aprender que al ser perfectibles todos, vamos a irnos equivocando y en este error hay oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y esto es bien valioso que nuestros hijos lo aprendan también. Nos ayuda a ser más resilientes, nos ayuda a ser, a tolerar con mejor ánimo la frustración, ¿no? Y sabemos que en la vida nos vamos a topar con baches y es importante que nos podamos reponer y seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora, como les estaba diciendo, ¿no? Es bien importante que vayamos construyendo nosotros mismos estos aprendizajes, pero también es bien importante que escuchemos un poco, o que en este caso leamos un poco, cuáles son estas consultas y comentarios que van saliendo a partir del tema que vamos, con el que vamos reflexionando juntos, ¿no? Y aquí es bien importante entrar a esta ronda de preguntas, no sin antes recordarles, por favor, familias, que tenemos ahí un enlace de una encuesta y que esta encuesta nos sirve un montón para que nosotros veamos cuáles son los temas que debemos seguir trayendo en estos espacios para poder responder y atender a sus necesidades como familias, que todos tenemos estas necesidades para aprender un poco más sobre cómo ayudar a nuestros hijos y acompañarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero primero saludar además a Piura, San Martín, Ayacucho, Loreto, Tacna, Puno, Arequipa, Lima, Amazonas, que se han estado conectando y bueno, todas las regiones que se van conectando, un abrazo muy grande para todas ellas. Y quería comenzar con un comentario que nos han hecho en el chat, ¿no? Pierina Tejada nos dice, es bien importante respetar los intereses teniendo en cuenta la curiosidad
curiosidad genuina por las cosas que les gustan, ¿no? Acompañando y guiándolos. Y también hay que tener ojo ¿no? Ojo, pone ahí una frase, ojo para los papás que critican todo lo que hacen sus hijos, ¿no? Es que a veces cometemos ese error, ¿no? Pensamos, como tú bien decías hace un rato, creemos que las cosas deben ser así, ¿no? Y no nos damos cuenta que nos podemos sorprender también nosotros con estas distintas o diversas oportunidades que nuestros hijos están planteando, están demostrando, evidenciando, ¿no? Y aquí tenemos una pregunta, Daniel. Nos preguntan si es que podríamos dar algunas recomendaciones para generar acuerdos con nuestra familia sobre la crianza de nuestros hijos e hijas. Esta persona vive con sus tíos y a veces cuando su hijo de 11 años no cumple un acuerdo y él o ella se lo señala, ellos le dicen otra cosa y lo consienten. Qué bonita pregunta. Y qué bonito que lo plantee desde los acuerdos y no desde las reglas, ¿no? Porque hay una diferencia. Muchas veces las reglas son impuestas por el adulto desde lo que nosotros creemos. En cambio, los acuerdos se construyen con los propios niños, niñas, adolescentes. Las maestras, los maestros que están aquí presentes en esta sesión saben muy bien de lo que son los acuerdos. Ahora, si nosotros construimos acuerdos con los niños, pues los niños tienen que partir de aquello que realmente se comprometen, es decir, de asumir cuál es la responsabilidad, no solamente para ellos. O sea, porque si solamente limitamos los acuerdos a limpia tu cuarto, tiende tu cama, es su responsabilidad y está bien. Pero también tiene que haber acuerdos, compromisos para el bienestar de la familia. Empezar a generar esta conciencia en los niños que nuestros actos no solamente es para que yo me sienta bien, para que yo hago lo que yo hago lo que a mí me gusta, sino también nuestros actos es para un bien común, ¿no? Es algo que se toca mucho en el currículo, este enfoque del bien común. Entonces, si nosotros empezamos a construir estos acuerdos con nuestros hijos, con nuestras hijas, a partir de las responsabilidades que tienen para sí mismos y las responsabilidades para la familia, entonces estos acuerdos deben convertirse en pactos. Los pactos se cumplen. Pero aquí hay algo importante. Los acuerdos no solamente son para los hijos, también son para nosotros. Es decir, si nosotros hacemos una lista enorme de acuerdos solamente para que lo cumplan nuestros niños, entonces no es ningún acuerdo. ¿Y dónde entramos nosotros en esos acuerdos? ¿No es cierto? Si tenemos acuerdos donde los adultos y los niños participamos y construimos juntos, entonces como adultos tenemos una responsabilidad de cumplir esos acuerdos. Así les estamos enseñando la importancia del cumplimiento de nuestros compromisos. Y si no los cumplimos, también tener la humildad de decir, lo siento, lo lamento, te pido disculpas, no va a volver a suceder. ¿Qué les estamos enseñando desde esa actitud humilde como adultos? Que ellos también sean conscientes y reconozcan cuando no han cumplido un acuerdo. Y entonces se puede dialogar. Obviamente, en los acuerdos no cumplidos hay consecuencias. Pero la consecuencia no puede ser el castigo. La consecuencia tiene que ser la reparación. Entonces empecemos a cambiar esta idea de castigar porque no has cumplido un acuerdo por reparar el acuerdo que no has cumplido. Por ejemplo, si el acuerdo era de que el niño o la niña debía lavar, no sé, pues, los platos, ¿no? Porque eso es para el bien común, los días lunes, miércoles y viernes, ¿no? Y no cumplió con ese acuerdo. Entonces hay que preguntarles y decirles, muy bien, no has cumplido tu acuerdo. Nos has hecho daño a la familia porque ha habido un daño, en el sentido de que no había un plato limpio para comer, ¿no es cierto? No estaban listas las cosas para poder cocinar. Entonces decirle, ¿y ahora qué hacemos? Porque esto no se puede quedar así. O sea, no se trata de que dejar pasar nada más. ¿Qué hacemos? No, discúlpame. Listo. La disculpa es un primer elemento importante. Muy bien, te disculpo. Pero no se puede quedar así. ¿Qué hacemos? Entonces permitamos también que la reparación surja de la propia voz de los niños y las niñas. Dicen, ya, bueno, ahora también voy a lavar los sábados. Muy bien, sí me parece una reparación justa al no cumplir tu acuerdo, tu compromiso con la familia. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces es otra lógica. Los niños aprenden a reparar, no aprenden a soportar el castigo, ¿no? Y mientras más castigo recibo, soy más estoico, pues resisto más. Claro. Hay un momento donde le importa. Que ya no importa. Exactamente. En cambio, la conciencia de reparar siempre le va a llevar a pensar en los demás, ¿no? ¿Cómo estoy afectando con mis actos, no solamente a mí mismo, sino a los demás? Entonces le va a llevar siempre a una postura ética para las acciones que va a realizar.
De acuerdo contigo, y además es bien importante también, como tú mencionas, ¿no? Si estamos dando un acuerdo con nuestros hijos, es importante si es que compartimos la casa, el espacio con otras personas, que también hayan estos acuerdos con las otras personas, ¿no? En este caso, es importante que hablemos con el tío, con los tíos que están tal vez no están contribuyendo con esta toma de acuerdos y que hagamos nuestros propios acuerdos con ellos, ¿no? A mí me pasa mucho con mis papás, los abuelos se dedican a engreír y mis hijos saben, con los abuelos hay un trato y con la mamá y el papá hay otro trato, ¿no? Entonces eso nos ha costado nuestro tiempito organizar, pero ellos van aprendiendo también que tienen que honrar su palabra, ¿no? Y que confiamos en su palabra y que respetamos su palabra, y para respetarlos ellos también tienen que aprender a respetar y honrar, ¿no? Entonces es bien, bien valioso ir por ese lado, ¿no? También nos hacen un comentario, ¿no? Para los próximos streamings, Janet nos dice que hay un problema en el caso de las familias rurales porque la gran mayoría de padres de familia ni siquiera han concluido la primaria y muchos de ellos no están preparados para apoyar a sus hijos. Y ciertamente esta es una pregunta que iba saliendo también en los streamings anteriores, ¿no? Para quienes trabajamos con las familias, pensándolo desde el lado docente, de quienes acompañamos a las familias y sus estudiantes, qué importante es también tener estos acuerdos y también identificar digamos, conocer cuáles son las necesidades también de cada familia, dependiendo también del contexto y de la situación en la que se encuentren, ¿no? Entonces ahí tal vez lo que podría comentar es que es bien importante que nosotros primero conozcamos, así como vamos a conocer a nuestros hijos, conozcamos a su familia también, ¿no? Es muy importante que identifiquemos estas diferencias, estas semejanzas también, o estas dificultades que se pueden ir generando, y para nosotros poder encontrar alternativas de trabajo. Y ahora profundizaremos más un poco también sobre eso. Aquí tengo otra pregunta, Daniel. ¿Cómo puedo explicarle a mi hijo mayor que yo también he ido aprendiendo como padre? A veces nos dice que hemos sido muy estrictos con él en comparación con sus hermanos. ¿Qué hago para que no se sienta mal? Bueno, primero felicitar la genuina preocupación de quien nos hace la pregunta de poder establecer una relación más cercana con sus hijos, ¿no? Porque uno podría asumir la postura de decir, bueno, pues así es la relación que tengo contigo, a mí me han criado de la misma manera y así te estoy criando, ¿no es cierto? No podría decir eso de manera muy soberbia desde nuestro pedestal como adultos hacia nuestros hijos. Creo que es importante el camino que está siguiendo la persona que nos hizo esa pregunta, de apelar al diálogo, de decir, yo también estoy aprendiendo y por favor, ayúdame a aprender. No sé si se entiende eso, claro. O sea, cómo sí, nuestros hijos también nos pueden ayudar a ser mejores padres, ¿no? Tú utilizaste una palabra, ser perceptibles. Siempre, o sea, siempre vamos a intentar mejorar. Nunca vamos a llegar a ser el ideal de mamá, el ideal de papá, pero siempre podemos mejorar y mejorar. Y podemos pedir el apoyo a nuestros hijos que nos ayuden a ser mejores padres. ¿Y cómo? Que nuestros hijos nos digan cuando algo les molesta de nosotros. ¿Y cómo reforzamos eso? Cuando nosotros también les decimos, antes de juzgar, antes de criticar, antes de gritar, antes de golpear, algo que nos haya molestado a nuestros hijos. O sea, es distinto decir, ¿sabes qué? Me siento muy molesto por lo que acabas de hacer, a decir, eres un inservible, ¿no es cierto? No, ¿cuándo aprenderás? ¿No es cierto? Siempre haces las cosas mal. Es totalmente distinto, totalmente distinto. Cuando nosotros nos abrimos en nuestras emociones a nuestros hijos, les decimos, estoy irritado por lo que acabas de hacer, pero también estoy feliz, me siento orgulloso, ¿no es cierto? Estoy enamorado de ti como hijo, como hija. Entonces nuestros hijos también aprenden a abrirse en sus emociones y dirán, te quiero, me siento feliz de las cosas que haces, pero también me disgusta que me digas esas cosas. Me molesta, me hace sentir mal que me trates de esa manera. Entonces generamos un canal horizontal, no vertical, ¿no? Exacto, no, exacto, y además es bien valioso lo que mencionas, ¿no? Porque que yo pueda expresar con palabras, que yo pueda definir, identificar emociones, ayuda a que mis hijos también aprendan a identificar y definir emociones. Y en este diálogo reflexivo que entablamos en casa, vamos también descubriendo que no siempre nos tenemos que caer bien, ¿no? Van a haber momentos en donde lo que tú estás haciendo no es de mi agrado, ¿no? Y podemos dialogar al respecto, no necesitamos la violencia para llegar a acuerdos, al contrario, lo importante es que aprendamos a negociar, a dialogar, a comunicarnos y llegar a encuentros a pesar de las diferencias, ¿no? Entonces, qué importante abrir ese canal de comunicación también
con nuestros hijos y escucharlos, ¿no? Cuando nos digan, yo siento que ha sido muy duro, de repente sí, ¿no? Hemos ido aprendiendo y hemos ido cambiando y a veces lo que hicimos con uno sentimos que ya no funcionaría con el otro, ¿no? No es porque queramos más a uno o al otro, sino es porque hemos ido aprendiendo en la práctica. Y es bien importante que nosotros también se lo comuniquemos a nuestros hijos, que nos vean como seres humanos, ¿no? Por más que a veces somos Sí, como los pues. ídolos o superhéroes, somos humanos y tienen que vernos como seres humanos, que también sienten, que también que a veces no están bien, ¿no? Eso es bien importante. Ahora, también creo que es importante estamos recibiendo varias consultas de docentes y yo les agradezco mucho porque se conectan en este espacio que es para todos y claro, docentes somos papás, también somos mamás y vamos a hablar un poco de cuando nuestros hijos, claro, no necesariamente porque tenemos un nivel educativo o no, porque venimos de un contexto rural o no, significa que no vamos a poder hacer este acompañamiento de manera adecuada, oportuna, ¿no? Creo que es bien importante que nosotros podamos reconocer que los patrones de crianza relacionados al cuidado, al afecto y al vínculo son trascendentales en todas las familias, ¿no? En ámbitos urbanos y rurales. Y eso creo que es bien importante que lo tengamos claro, ¿no? También es bien importante saber que en ámbitos rurales, si bien existen formas distintas de crianza, no está permitida la violencia, ¿no? Eso lo tenemos lo tenemos todos de manera universal. Pero sí es cierto que tenemos también que reconocer que el no tener un nivel educativo no significa que no podemos acompañar, ¿no? Que no vamos a saber acompañar. Vamos a aprender todos, independientemente de si hayamos terminado o no el colegio o si tenemos un título universitario o no. Hay muchas prácticas de que hemos nosotros crecido en un entorno que nos ha criado y eso se va haciendo cada vez mejor a partir de la práctica. Debemos reconocer, ¿no? Analizar de repente las propias prácticas de crianza en las que nosotros nos hemos desarrollado y sobre eso tomamos decisiones, ¿no? Y creo que es importante además validar, darle valor a que no hay un estilo de crianza necesariamente mejor que el otro. Es lo que funciona de acuerdo al contexto, de acuerdo al entorno, de acuerdo a la situación. Por eso decíamos al inicio que esto es perfectible y que va variando, ¿no? Que esto está en constante movimiento. Lo que sí tenemos que tener claro es que en las familias se debe mantener el respeto, el amor, y por qué no la ternura, como tú lo mencionabas, Daniel, porque es cierto, no se trata de engreír y apapachar, que es rico engreír y apapachar a los chicos, pero también se trata de poner límites claros con amor, pero límites, para que ellos sepan qué es lo que pueden y deben hacer y que no se hagan daño, porque finalmente es eso, ¿no? Les damos el canal para que ellos puedan transitar y probar, pero asegurándonos de que no van a estar en peligro. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Una última pregunta, Daniel, antes de que tengamos que salirnos del aire, pero una última pregunta. Aquí nos dicen, ¿de qué manera puedo saber si estoy reconociendo las características de mis hijos correctamente? Tengo 2 hijos adolescentes y a veces se me hace muy complicado entender por qué se molestan o se quedan callados. Tú tienes hijos adolescentes, es cierto. ¿Cómo generamos primero este canal de diálogo? ¿Cómo aprendemos a dialogar con nuestros hijos? Dialogar implica no hablar, necesariamente, no estoy diciendo hablar y hablar, porque a veces hablamos, nuestros hijos hablan y nosotros no estamos escuchando, estamos pensando en la respuesta que les vamos a dar o las cosas que queremos decir. Dialogar implica asegurarnos de que realmente estamos comprendiendo las cosas que nos dicen, incluso sin decirle, incluso con ese silencio, ¿no? Ya vemos que está molesto y nosotros de repente insistentemente decimos, pero ¿qué te molesta? ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? Quizás no sea ese el momento de que nuestros hijos quieran hablar. Nosotros nos retiramos un ratito, nos tranquilizamos y luego volvemos a preguntar y decimos, ¿qué te molesta? ¿Qué te ha molestado? ¿No? ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Cómo puedo ser parte también de tu vida y las cosas que necesitas? Si uno establece ese vínculo, esa relación, entonces va a surgir lo que tú mencionaste hace un momento, la confianza, ¿no? Pues la confianza no es, confía en mí, no, la confianza es algo que se va construyendo. Si yo soy un padre, una madre que permanentemente critica, mis hijos empiezan a contarme sus problemas y yo ya estoy criticando, entonces no va a haber ese canal para que pueda darse esta comunicación y esta comprensión de lo que realmente necesitan, lo que realmente les interesa. Apelemos a esa forma de diálogo. Asegurémonos en comprender lo que nuestros hijos realmente quieren decirnos.
con palabras o sin palabras. Eso significa, y lo vuelvo a repetir, conectarnos con las emociones que ellos tienen, ¿no? No para molestarnos, sino para tratar de entender. Y una vez que nuestros hijos han sido capaces de abrirse y comunicarnos y contarnos las cosas que le están incomodando, le están molestando, como la pregunta que nos han hecho, entonces nosotros vamos a tener la experiencia, porque lo tenemos, somos papás, somos mamás, somos adultos, y también la sabiduría de poder orientar, no de decirles las cosas que tienen que hacer. Orientar es distinto. Orientar muchas veces es preguntarles las cosas que los propios niños pueden hacer. Yo ponía al inicio el ejemplo del aburrimiento ante las clases virtuales. Y si nosotros decimos, no, mira, tienes que tener entusiasmo, fuerza, voluntad, claro, les estamos dando alguna receta motivacional que puede ser importante. Pero si nosotros les decimos, muy bien, estás aburrido, estás molesto, pero ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Entonces les devolvemos la pelota, ¿no? Los maestros y maestras dirían, les hemos generado un conflicto cognitivo, pero para bien, para que ellos puedan también recurrir a sus propios recursos, ¿no? A sus propias capacidades y dar alternativas. Y nosotros les acompañamos en esas alternativas, ¿no? Así es, así es. Uy, nos podemos quedar hablando toda la noche, creo, porque cada etapa tiene características propias. Los adolescentes están en un proceso también, ¿no? De tratar de encontrarse a sí mismo, están identificando sus propios cambios y sus propias emociones, y a veces eso toma tiempo. Uno necesita estar así internamente pensando, dialogando, y muchas veces no saben por qué tienen estos cambios de humor, ¿no? Entonces, a los papás nos toca más bien acompañarlos, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Con el afecto, acompañarlos con los límites. Por supuesto, el respeto no se debe perder nunca, pero sí a veces es importante darles un poco de licencia para que ellos vayan descubriendo qué está pasando y mostrarnos dispuestos y disponibles para ellos. Cuando nos necesiten, tienen que saber que pueden recurrir a nosotros, ¿no? Muchísimas gracias a hoy día, Daniel, por estar aquí. Creo que todas estas interrogantes que hemos podido resolver nos ayuda en esta comunidad que estamos generando de familias, de comunidad educativa en general, ¿no? Que está aprendiendo acerca de la crianza. Nos has dado información bien útil que creo que a las familias que hoy día nos ven y que nos verán después les va a servir un montón. Estamos llegando al final de esta transmisión, pero no quiero dejar de agradecerles a todos ustedes por los comentarios, por las preguntas, por tomarse el tiempo de hacer la encuesta. Les agradezco muchísimo. Esto nos ayuda mucho a conocer qué temas les pueden ayudar y cómo orientamos su labor como padres y madres de familia. Hay que seguir cuidándonos también, ¿sí? Que todo espacio nos sirva para recordar que la salud es lo más importante, nuestro bienestar es lo más importante, lo más preciado que podemos brindarle a nuestras familias. Recuerden que para complementar toda la información que hemos conversado el día de hoy, tienen ustedes a su disposición la web de Aprendo en Casa. Es totalmente gratis y ahí encuentran recomendaciones para sus hijas, hijos, hay videos, hay audios, hay infografías, hay de todo para que ustedes lo usen y lo compartan. Hagamos que la comunidad crezca.